de Prensa Ecuador. Bienvenidos todos a Club de Prensa Ecuador, aquí a través de la señal de NTN 24, Ruth del Salto, emitiendo desde Guayaquil, Ecuador. Vamos a revisar lo que reseña la prensa, los principales diarios, prensa escrita y también televisiva, de radio, en los medios de comunicación en mi país. Comenzamos con esta gira, nueva gira que hace el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Este miércoles ya ha llegado a Argentina una oferta exportable de Ecuador. Empresarios argentinos ha abierto las puertas a inversiones, según ha trascendido. Esta es una gira que lleva al presidente Noboa a Brasil, estuvo en Uruguay y ahora está en Argentina. Se han reunido algunos ministros de Estado para hablar de inversión. La delegación ecuatoriana ha presentado a los empresarios las favorables condiciones contractuales que brinda Ecuador para invertir. El ministro Jaramillo ha mencionado que hay oportunidades en el tema de energía hídrica y eólica. Vamos a ver inmediatamente un video que ha sido publicado en redes sociales de parte del gobierno ecuatoriano sobre lo que comprende esta gira, particularmente en el paso que tuvieron ayer en Uruguay, un día antes en Brasil. Vamos inmediatamente a dar la bienvenida a mis colegas periodistas que me acompañan el día de hoy. Siempre un gusto tenerlos en este espacio. Yalile Loaiza, ella es periodista de Ecuador, de Infobae en Ecuador. Yalile, un gusto tenerte aquí en el canal internacional NTN 24. Gracias, Ruth. Para mí siempre es un gusto acompañarnos. Gracias también, tener el criterio, el análisis y la información de lo que se genera en nuestro país. Jefferson Sanguña, periodista ecuatoriano. Jeff, bienvenido. Hola Ruth, Yalile, también un gusto saludarles. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a los dos por participar, Yalile. Vamos a empezar. Ya está en todos los portales. Tú también estás trabajando en Infobae, en lo que tiene que ver con la sección de Ecuador, esta nueva gira del presidente Daniel Noboa. Va a haber una reunión con el presidente Milei en Argentina. No ha dado a conocer todavía la Cancillería la agenda del presidente Noboa, pero se conoce que está prevista una reunión con Milei dentro de las próximas horas. Ha iniciado así esta gira presidencial. ¿Qué podemos decir de esta gira? Empezó el 17 de agosto, segundo periplo del mandatario desde que inició el segundo mandato, digámoslo así. Anteriormente ya estuvo en Europa, ahora está acompañado de una comitiva integrada por algunos representantes de su gabinete ministerial. ¿Qué es lo que busca Noboa en esta parte de nuestro continente, de América Latina? Bueno, me parece que lo que está haciendo Daniel Noboa es parte de una estrategia que tiene que ver mucho con su discurso. Recordemos que en el tema internacional no solo tenemos la gira del presidente, sino hace apenas una semana, y esto continúa, ha habido varios pronunciamientos de la ONU, del Alto Comisionado de la ONU, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, incluso recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un informe sobre las vulneraciones a los derechos humanos que han sucedido desde que se declaró el conflicto armado interno. Entonces tenemos, por una parte, estos pronunciamientos internacionales sobre cómo se aplican las políticas domésticas en el país. En ese sentido, y sobre todo con lo último que pasó de la Corte Constitucional, que incluso la CIDH se pronunció con la marcha que convocó el presidente, donde él mismo marchó en contra de la suspensión de artículos de 3 leyes económicas urgentes, suspensión temporal, cabe además recalcarlo. Esto, digamos, en medio de estos pronunciamientos internacionales, siento que la gira internacional, al menos en el cono sur de Noboa, también tiene por propósito legitimarse como un actor, al menos frente a la comunidad internacional, como de puertas abiertas, un actor clave en lo que tiene que ver con política exterior, que lo haya recibido Lula, que también lo haya recibido el presidente de Uruguay, no solo que
tiene por propósito ser una visita oficial de la foto, sino que la foto hable también de una legitimación. Lo mismo va a pasar con el encuentro de Noboa con Javier Milei. Nosotros en Infobae hemos reportado ya desde la semana anterior que este encuentro está planificado para mañana en la Casa Rosada y lo recibirá Milei. La hora está por confirmarse. Pero como digo, Noboa quiere posicionarse también como un actor clave en lo que tiene que ver internacionalmente, y esta gira llega en un momento en el que él también tiene que buscar legitimidad de aquellos cuestionamientos sobre sus decisiones de política doméstica, de manejo político, de cuestionamientos políticos sobre independencia judicial. Y además no hay que olvidar, Daniel Noboa también ya está en campaña para una consulta que él mismo ha anunciado y que se prevé que se realice en fin de año. Muy bien, Yalile, gracias por esta introducción a lo que es esta gira en el sur del continente americano de Daniel Noboa. Jeff, ¿qué decir? A ver, veíamos a un Lula da Silva emocionado, llevándolo del brazo a Daniel Noboa. Es conocido, Daniel Noboa lo ha dicho en varias oportunidades, que él admira al presidente Lula da Silva. A pesar de tener tendencias totalmente diferentes, ha trascendido que de esta visita se ha anunciado la firma de acuerdos en agricultura, inteligencia artificial, con Ecuador, después de esta visita que ha hecho Noboa. Son 3 acuerdos con Ecuador, así también como la reapertura del mercado brasileño a productos ecuatorianos. ¿Cómo se explica esta relación que tienen Lula da Silva, representante de un gigante de nuestro continente, con el presidente de Ecuador, que ahora está pues sellando estos acuerdos en el sur? Hilo con lo que venía diciendo Yalile, ¿no? Este aspecto de mostrarse como un presidente pues, que está tratando de lograr acuerdos internacionales, es decir, la mirada del mundo ante él, ante distintos actores y sobre todo distintas situaciones que están pasando en el Ecuador actualmente. Mencionaba el tema de la Corte Constitucional. Nuevamente otro problema alrededor del caso de contratación con la empresa Progen, es decir, mientras te van saliendo estos aspectos de la crisis de salud nuevamente acá, pues de alguna forma se trata de opacar o se trata de llevar el relato hacia lo que está haciendo fuera el presidente en esta gira internacional. Pero nuevamente creo que hablábamos con esto también contigo, Ruth, cuando fue una de las giras internacionales, y era precisamente el objetivo de esto, es decir, ¿qué se va a lograr con esto? Con Brasil se ha tenido estos primeros acuerdos que recordemos que en cuanto a las importaciones que ellos realizaban de camarón y banano hacia nosotros fueron prohibidas en su momento, y ahora que se haya logrado que nuevamente se puedan realizar este tipo de negociaciones entre ambos países, sí llega a ser un sentido también para el país, pero de nuevo, ¿esto va a ser suficiente para todo lo que está pasando aquí? Es una de las grandes preguntas. Y otro de los aspectos que me quedo también, que lo había mencionado el presidente de la República con su homólogo Yamandu Orsi de Uruguay, cuando él precisamente dice que se acabaron las ideologías, ¿no? Esto demuestra que se acabaron las ideologías y que hay que trabajar por la gente. De nuevo, habrá que ver qué tanto esto se plasma también en cuanto a decisiones o acciones que puede tomar y que tomará el día de mañana allá ya en la reunión con el presidente Javier Milei en Argentina. Entonces, de nuevo, mientras haya acciones concretas, algo se podrá rescatar de esta gira que ha sido también cuestionada por el tanto número de veces que ha salido el presidente de la República de acá del país. Muy bien, Jeff. Sobre esto, hace un momento, Yalile, tú decías también, citabas los problemas principales que hay actualmente en el Ecuador. Vamos a hablar algunos de ellos. Tasa minera, despido, fusión de ministerios, medidas del Ejecutivo que hasta el momento están acumulando 26 demandas de inconstitucionalidad. Así es, hay varios sucesos en marcha dentro de lo que sucede internamente en el Ecuador. A eso hay que sumarle otro tipo de cuestionamientos que muchas veces no están en la agenda coyuntural política, pero que también tienen repercusión en la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, el tema del sistema de salud es un tema sumamente importante. Incluso ayer mismo hubo un anuncio presidencial al respecto. Incluso la Asamblea también pidió justamente o exhortó al presidente a garantizar una correcta atención al sistema de salud pública. Tenemos el tema de la Corte Constitucional, y como digo, esto también hay que leerlo desde una visión política, porque primero tenemos que recordar que si tenemos una consulta convocada por el presidente de la República,
obviamente él va a buscar que esa consulta resulte a su favor, porque ya sabemos que históricamente los referéndums y las consultas populares en América Latina no solo sirven para poder hacer las reformas que plantean, sino para poder medir la popularidad del gobierno. Y yo creo que el presidente y su administración buscan tener resultados positivos porque esto también les da impulso electoral con respecto a las elecciones municipales, digámoslo así, que son en el 2027. No obstante, como digo, hay que analizar estos temas con un trasfondo político. Lo que ha hecho el gobierno, al menos narrativamente, es buscar un enemigo. En este caso está clarísimo que el enemigo es la Corte Constitucional. Y si ponemos un poco los hechos en una línea de tiempo, podemos darnos cuenta que desde el envío de estos proyectos de ley económica urgente hubo voces expertas que advirtieron que eran inconstitucionales, que tenían artículos inconstitucionales que no respetaban la unidad de materia. Y esto se aprobó en el legislativo a través de la mayoría. Hay además una cosa importante también, la consulta popular o dentro de las preguntas que se enviaron ya para la Corte Constitucional para la consulta popular, hay una pregunta que no solo aquella que tiene que ver con el juicio político de los jueces de la Corte Constitucional, sino hay una sobre el Consejo de Participación Ciudadana, que en Ecuador es la autoridad nominadora de las autoridades de control. En la pregunta que plantea el Ejecutivo, pide que si gana el referéndum, el Ejecutivo, y el Consejo de Participación Ciudadana deja de ser la autoridad nominadora y esta autoridad nominadora se le devuelve al Congreso, los concursos en marcha para designación de nuevas autoridades quedan cancelados. Uno de esos concursos es el fiscal general. Entonces, haciendo un poco los tiempos, analizando esto, si es que en diciembre gana la consulta popular y con la mayoría oficialista que hay en el Congreso, sería muy fácil también para el gobierno nombrar, por ejemplo, un fiscal general y también los vocales del Consejo de la Judicatura que actualmente están también en renovación y así algunas otras autoridades. Entonces, lo que pasa internamente es sumamente importante porque hablamos mucho de los movimientos políticos que hace la actual administración, más los problemas que afectan a los ciudadanos e incluso estamos en ver si en estos siguientes meses del año vamos a tener o no apagones. Entonces, me parece que es una coyuntura sumamente compleja la que se vive en Ecuador, pero como digo y reitero, el propósito también de estas giras internacionales es tratar de dar una imagen mejor hacia la comunidad internacional, a pesar de las decisiones que se toman al interno. ¿Qué más podemos acotar, Jeff? Tú también lo mencionabas hace un momento y voy a citar lo que trae el portal Primicias sobre la Corte Constitucional como acotación de lo que decía Yalilé. Desde el inicio del 2025 ha recibido 101 demandas ciudadanas de inconstitucionalidad, 58% apunta a medidas del gobierno del presidente Noboa, leyes, resoluciones, decretos, acuerdos ministeriales y reglamentos. Dice el portal Primicia que esta campaña, que ha sido liderada por el mandatario, que va un poco en conjugación con lo que citaba Yalilé, contra 9 jueces constitucionales, que incluyó una marcha que fue cuestionada por algunos sectores del país, se enfoca en la suspensión temporal de una docena de artículos de la Ley de Inteligencia, otros cuatro de la Ley de Solidaridad Nacional, y se está concentrando en culparlos por la incesante y creciente crisis de inseguridad que seguimos teniendo en todo el Ecuador. Y claro, hay que tener en cuenta lo que dijo uno de los asambleístas que ha hecho bastante vocería por parte del gobierno en la bancada oficialista, ¿no? El señor Andrés Castillo, cuando se refiere a la Corte Constitucional como acoja actualmente. Entonces, claro, esto también te lleva a pensar de, bueno, es ese lugar el que les falta o el que aún tratan de llegar para tener, digamos, un control absoluto, te deja esas dudas también y de hecho fue bastante criticado en ese sentido el asambleísta. Tratar de echarle la culpa a la Corte y nuevamente tener esta concepción sobre la gente de, miren, son ellos los 9 jueces los que no están dando la cara, son ellos los jueces los que de alguna manera no quieren ayudar al país. Ese relato que se ha venido también un poco tratando de implementar por parte de ellos. Y hay otro aspecto más que es necesario comentarlo y lo decía hace poco Yalilé. Consejo de Participación Ciudadana.
de nuevo, citando al asambleísta Andrés Castillo, que ha hecho vocería en estos dos aspectos, en el programa el día domingo en Ecuavisa, él decía que el Consejo de Participación Ciudadana es la joya de la corona para el hiperpresidencialismo. Y ahora, hay que tomar en cuenta estas declaraciones con lo que está pasando a la par en el Consejo de Participación Ciudadana, que es el hecho de que a uno de los consejeros que ha tenido un accionar independiente dentro del señor Gonzalo Albán, pues hoy por hoy es llevado a juicio político por parte de un asambleísta de ADN con digamos, con una causa de un supuesto incumplimiento de funciones que ha sido el hazmerreír también de el tema jurídico acá, de voces jurídicas irrespetables. Entonces, de nuevo, tienes estos aspectos de Corte Constitucional, Consejo de Participación Ciudadana, entidades que hoy por hoy están bajo la lupa por el accionar que han venido realizando y que tienes esta concepción por parte del gobierno que tratan de apuntalar distintos frentes. ¿Para qué? Nuevamente, para precisamente caer en esto que lo llama el señor Castillo como un posible hiperpresidencialismo. ¿Para qué? Entonces, son estas señales que también te dejan mucho que pensar. Y cierro con esto. La misión internacional de observación en temas de justicia que hizo su llegada acá al Ecuador, una de las integrantes, la ex canciller de Chile, decía en el conversatorio que tuvo con medios que cuando ciertos gobiernos comienzan a cuestionar o a tratar de interferir con las cortes constitucionales, son signos de inicios de dictadura. Entonces, claro, uno se pone también a pensar en estos indicios que estamos teniendo acá en el Ecuador y de hacia dónde también el gobierno hoy por hoy trata de ir o da muestras de que quiere llegar. Entonces son súper cuestionables y también habrá que ver pues todo lo que se va llevando alrededor del país en ese sentido. Ujú. Jeff, volviendo a la gira internacional del presidente Noboa. A fin de mes va a visitar a Japón. Ahí, según ha trascendido, se busca una apertura comercial que permita aumentar las exportaciones. ¿Qué esperamos de esta visita también? Yo creo que hay De mucha nuevo, como expectativa. Sí, Primero dale, Jeff, dale. luego continúo con Yalile. Sí. Sí. Ok. Sí, de nuevo caigo en la primera respuesta que lo mencioné al inicio del programa. Mientras existan algún tipo de resultados favorables para el país, que tenga que ver con que sean favorables para nosotros en tema de exportaciones, de que nuestros productos puedan llegar a otros países, de que hayan estos tratados comerciales que sea beneficioso para el país, yo creo que llega a ser de alguna manera bastante buenos y bastante positivos. Pero de nuevo, que esto se convierta en hechos puntuales y no netamente en acciones por las que el gobierno pues trate de alguna manera de llevar también su relato, pues. Entonces, yo creo que mientras se existan este tipo de aspectos positivos, consecuencias favorables económicas para el país en cuanto a relaciones diplomáticas también, sería absurdo decir que es algo negativo, siempre y cuando, te repito, existan estos puntos bastante favorables en cuanto a temas económicos y relaciones bilaterales con los otros países. Yalile. Sí, yo coincido con lo que Jefferson acaba de comentar. Me parece además que en temas de exportación, de comercio exterior, hay mucha expectativa por parte de los exportadores ecuatorianos, sobre todo para abrirse a nuevos mercados, considerando que uno de los socios comerciales principales del Ecuador es los Estados Unidos. Y con la aplicación de los nuevos aranceles, esto hace también que se busquen otros espacios. Y Asia, en ese sentido, los países asiáticos sí son una entrada o un mercado en el cual la exportación ecuatoriana quiere también tener la posibilidad de ingresar con beneficios, como digo, para los exportadores que ahora tienen que obligatoriamente buscar nuevos campos, sobre todo por el tema de los aranceles. ¿Cómo va esto de los aranceles? Habíamos hablado, Yalile, en un programa pasado sobre reuniones que iban a seguirse dando. Actualmente, pues, 15%. Decía la Cancillería, vamos a seguir en conversaciones. También, aprovechando lo que ha citado, pues hay una buena relación comercial, de amistad también, entre los gobiernos, entre los presidentes. Donald Trump, quien ha impuesto esta guerra de aranceles en muchos países del mundo, incluyendo el nuestro, y el presidente Daniel Noboa. Hay algunos resultados previos, digámoslo así, que la prensa ya los ha reportado.
Uno de esos es que algunos, o dentro de la negociación, algunos de los productos de exportación del Ecuador puedan entrar con arancel cero a Estados Unidos. Se busca que algunos, al menos de los productos estrella del Ecuador, puedan entrar con esta exención. Sin embargo, no aplicaría a todos los productos ecuatorianos. Aquí hay que recordar también que, a diferencia de otros países de la región, Ecuador tiene un arancel aplicado por Estados Unidos alto, digámoslo así, es del 15%, en comparación con, por ejemplo, Colombia o Perú, que el arancel es del 10%. Colombia y Perú tienen sí un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Nosotros quedamos fuera de esa negociación. Y es algo que hasta el momento los exportadores ecuatorianos reclaman a los gobiernos, pues creen que haber quedado fuera de este tratado de libre comercio ha perjudicado realmente las ventas y las posibilidades comerciales tanto entre Estados Unidos y Ecuador. Es por eso que este gobierno está también interesado que en estas rondas de negociación puedan obtener un resultado positivo que ayude justamente a la empresa privada, a los exportadores ecuatorianos. No obstante, lo que se ha avisado es que algunos productos estrella podrían tener este arancel del 0%, digamos esta exención, pero los demás productos van a continuar con el arancel del 15%. De ahí la necesidad justamente de abrirse a nuevos mercados. Jeff, ¿algo que acotar antes de irme al corte comercial? No, sin duda que tener las relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos siempre va a ser importante, y en ese sentido pues tratar de buscar algún tipo de solución frente a los aranceles que se han anunciado por parte del gobierno del presidente Trump. Será importante ver cómo avanzan esas conversaciones y qué tanta posible buena relación se puede tener también con ellos, así que habrá que estar atentos pues frente a lo que acaba de decir Yalile. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Enseguida volvemos con más de Club de Prensa Ecuador, emitiendo NTN 24 desde Guayaquil, con el río Guayas de fondo, el puente de la Unidad Nacional también. Una de las comidas predilectas de los ecuatorianos y de los visitantes justamente son los bolones de verde, todo lo que tiene que ver con el plátano verde. Pero fíjense ustedes, y eso lo vamos a comentar con Yalile y con Jeff, el plátano verde, el alimento que más subió de precio en mayo del 2025 y sigue alto. ¿Por qué se está dando esta situación? Lo traemos después en Club de Prensa Ecuador. También vamos a hablar de esa denuncia que puso el representante de los indígenas, ex candidato a la presidencia, Leonidas Issa, sobre un atentado en su contra. Volvemos enseguida con estos temas. Esto es Club de Prensa Ecuador de NTN 24. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en Club de Prensa de Ecuador de NTN 24 hablando del presunto intento de asesinato de Leonidas Issa, que también ocupó y ocupa algunos titulares de nuestra prensa en Ecuador. Esto fue denunciado por el propio expresidente de la CONAIE en sus redes sociales y ha derivado en la retención de al menos 3 policías en Cotopaxi. Estos agentes están bajo custodia de miembros de la comunidad indígena de San Ignacio en Cotopaxi, y la Policía Nacional está analizando la situación, buscando también una salida para que los dejen en libertad. Apawiki Castro, quien es el coordinador del movimiento Pachacutic en Cotopaxi, confirmó a uno de los portales la retención de estos 3 policías. Ellos serían parte de la Unidad Nacional de Inteligencia para la Seguridad Ciudadana y el Orden Público. De esta manera fue difundido en redes sociales por el propio Leonidas Issa este intento de asesinato que anunció pues, en redes sociales. El supuesto intento de asesinato a Leonidas Issa. Denuncio al mundo, al Ecuador. Cualquier situación que pase con nuestra vida es de absoluta responsabilidad del presidente de la República, Daniel Noboa. El vehículo que vienen desde Ambato, 2 agentes de la Policía Nacional, imagínense, desde Ambato, dicen que vienen pagando la carrera. Pasan una vez filmando. Yo estaba trabajando para levantar dónde voy a hospedar. Nuevamente bajan hacia abajo, filmando. No con eso,
dan nuevamente 8 vueltas, pasan filmando. Entonces, en la tercera vez que pasan filmando, yo decido salir a la calle y a parar al vehículo. Cuando viene con toda la velocidad, si es que hubieran sido la misma policía manejando el vehículo, seguramente en este momento yo estaba asesinado. Yalile, para ponerlo un poco en contexto, en rueda de prensa, justamente el lunes cuando se dio a conocer esto, Leonidas Giza dio a conocer que los policías retenidos van a ser sometidos a un proceso de justicia indígena y anunció también que se haría una audiencia pública para que ellos puedan defenderse. Aquí ha dicho, en este momento estamos en un proceso de investigación de la justicia indígena. Aquí no están secuestrados, no están detenidos. Lo único que ha hecho la comunidad es investigar. ¿Cómo explicamos eso? Que sucede en nuestro país, en una comunidad indígena, hablando de justicia indígena para nuestra América Latina que lo comprenda. Bueno, cuando hablamos de justicia indígena nos referimos a una forma de procesamiento propia de las comunidades indígenas del Ecuador. Es decir, que hay un proceso también dentro de la justicia indígena. No es simplemente acusar a alguien y sin pruebas aplicarle un castigo. Al contrario, también se tiene que cumplir un procedimiento y la jurisdicción está justamente dentro de estas comunidades. En el caso en el que estamos conversando, Leonidas Giza ha hecho referencia a que dentro de los teléfonos celulares de estos policías que están actualmente retenidos se han encontrado entre 3.000 y 5.000 chats que, según ha dicho la comunidad, confirmarían los seguimientos para atentar contra Leonidas Giza. No obstante, por su parte, la Fiscalía, que ha sido la única institución del Estado que se ha pronunciado sobre el hecho, ha indicado que los policías estaban realizando un allanamiento, es decir, una diligencia, parte de una investigación fiscal. Es un poco difícil poder dar más detalles sobre el tema porque hasta el momento ni la policía ni el Ministerio del Interior han hecho algún pronunciamiento público, a pesar de los pedidos que los periodistas hemos realizado, sobre qué está pasando con estos policías. No obstante, lo que al menos llega desde las comunidades indígenas es que estos policías están retenidos y que se les está realizando una audiencia para determinar si han cometido o no algún ilícito que se pueda sancionar dentro de la comunidad, y esta audiencia se retomará mañana. Mientras tanto, los policías siguen bajo custodia de la comunidad. Jefferson, en una primera instancia se hablaba o se le escuchaba decir al ex candidato a presidente, bueno, lo que me pase es culpa de... Ahora hay 3 policías retenidos, van a pasar por un proceso de investigación, de audiencia, justicia indígena. ¿Cómo interpreta esto el Ecuador después de esta denuncia que, repito, fue presentada por el propio Leonidas Giza? Yo siento que evidentemente esto le fortalece pues en este relato de Leonidas Giza, demostrando pues que lo estarían persiguiendo, lo estarían haciendo una especie de espionaje e inteligencia, porque finalmente es alguien que ha sido crítico con el gobierno actual y que evidentemente ese relato se comienza a dar con mucha mayor fuerza, con mucha mayor fortaleza para mostrar pues miren, es verdad que me están siguiendo y hoy presentamos este tipo de acciones, ¿no? Al haber retenido a los 3 policías, al tenerlos allí y someterlos a un proceso de justicia indígena. Y otros aspectos que también fueron soltando alrededor de esto y que publicaba hace pocos minutos de Primicias, en el que mencionaba, por ejemplo, y citaba a uno de los asambleístas de Pachacutic, que está bastante involucrado en, digamos, en la audiencia que se está llevando a cabo y que es muy cercana a Leonidas Giza. Y él decía que incluso llegaron a encontrar entre los 5.000 chats, llegaron a encontrar también en lo que, digamos, esta retención a los policías, algún logo, digamos, algún folleto con algún logo del movimiento del presidente de la República, de ADN. Entonces te van soltando estos detalles donde ellos pues tratan de decir, miren,
estos serían los responsables o algún tipo de vínculo podrían tener por estos pequeños detalles que ellos dicen encontraron alrededor de los policías retenidos. Entonces, finalmente, claro, ¿cómo la ciudadanía va viendo esto? Yo no lo he visto, al menos, digamos, en la discusión entre las personas que estamos siguiendo todo el tema político acá, no he visto un aspecto negativo alrededor de Leonidas Díaz, sino también de preocupación y de decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿por dónde va todos los aspectos que estamos viendo hoy por hoy alrededor de este tema? Así que, y algo que también quería recalcar en lo que decía Yalile, a mí sí me llama muchísimo la atención que ni la policía se haya mencionado, peor aún el ministro Reinberg, el ministro del Interior, John Reinberg, es decir, ninguna institución ni ministerio del gobierno tal cual se ha pronunciado. La única institución que ha hecho algún tipo de vocería y que está haciendo el seguimiento es Fiscalía General del Estado. Y eso también te deja pensando, ¿no? De, bueno, qué tanto pueden salir a dar algún tipo de pronunciamiento, a rechazar al menos, porque si ya te está diciendo que ellos, me refiero a los grupos indígenas alrededor de Leonidas Díaz, diciendo esto hemos encontrado, esto y esto, yo al menos me esperaría algún tipo de reacción o desmintiendo o diciendo algo, pero por ahora ninguna institución tal cual del gobierno nacional ha dicho alguna sola palabra y eso también pues te deja mucho en la suspicacia y en qué podrías pensar de la acción que se está realizando. Ahora, eso también, antes de irme a la pausa comercial muy breve, Yalile, ¿cómo es posible que 3 policías estén retenidos en Cotopaxi? No pregunto por el hecho, sino porque no haya una respuesta después del Ministerio del Interior a decir, a ver, conversemos, ¿cómo fue esto? Porque son 3 agentes que representan al Estado, una institución como la Policía Nacional. A mí me parece que nuevamente es preocupante que no haya este tipo de pronunciamientos. La policía lo único que ha dicho es que están trabajando con la fiscalía y que de haber más información nos la comunicarán. Pero más allá de estos pronunciamientos escuetos, no ha habido un rechazo, no ha habido más detalles, etcétera. Y aquí me parece que es importante recordar la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional del Ecuador sobre la aplicación de justicia indígena. La justicia indígena debe cumplir algunos requisitos. Primero, que sea dentro del territorio indígena y luego que las personas sean miembros de la comunidad o que decidan acogerse a esa jurisdicción. En este caso, esto sí ha sucedido dentro del territorio indígena y los implicados son policías que podríamos decir no, al menos de la información que se tiene hasta el momento, no pertenecen a la comunidad, pero también es importante decir que no se podría aplicar justicia indígena o deberíamos cuestionar esta retención también, porque la justicia indígena no puede afectar intereses externos o generales del Estado y tener a miembros de la policía retenidos sin mayor información, o sea, sí podría llegarse a cuestionar también desde qué está pasando. Yo lo único que quisiera decir también con esto es que se muestra un poco el hermetismo que tiene este gobierno y que ha sido parte de lo que hemos visto desde que tomaron funciones. No hay información, el flujo comunicativo con las instituciones públicas es muy débil, entonces eso nos obliga a tener que informar como en este momento un poco sin detalles, sin mucha profundidad, porque la verdad es que no hay este flujo comunicativo desde la versión oficial. Vamos aquí a una pequeña pausa. Esto es Club de Prensa Ecuador. Enseguida hablamos del plátano verde. Sube el precio. Antes era común un racimo de verde aquí en mi país, $1. Ahora, quizás por 2 unidades de estas cobran lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué se está dando esta situación? Volvemos enseguida. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. 2 de la tarde con 43 minutos en Guayaquil, Ecuador. El verde está cada vez más caro. Esto con lo que se elabora los platos típicos aquí en la costa ecuatoriana. Pues si antes se podía llevar hasta un racimo de plátanos verdes por $1, desde hace algunas semanas en tiendas de víveres de Quito, de Guayaquil, solo ofrecen 2 o 3 unidades por ese precio. De hecho, fue el alimento con la inflación mensual más alta en mayo
llegando al 24%, seguido del plátano maduro con una inflación del 12.4%. Estamos hablando aquí de inflación mensual en Ecuador que fue del 1.3%, la cifra más alta en los últimos 13 meses, según lo ha reseñado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La mayor variación de precios estuvo en el consumo de la luz eléctrica, que casi duplicó su precio debido a que ya no se refleja la compensación en estas planillas de luz que otorgó el gobierno por algunos meses. Eso ha hecho un impacto en toda la cadena. Jeff, debe ser amante del verde como yo. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora pues tenemos que pagar más para consumir lo que más nos gusta a los ecuatorianos. Por supuesto, por supuesto. Es más, pienso que has de estar disfrutando, aprovechando que estás acá en Ecuador, tal vez no con el mismo precio, pero evidentemente estos factores que se han venido un poco configurando alrededor del precio sí te dejan mucho que pensar, pero hay que también tener un factor en cuenta que se reportaba cuando esto en mayo empezó a explotar el tema del precio, y tiene que ver con lo que mencionaba la misma Federación Nacional de Productores de Plátano del Ecuador, que decían que uno de los factores también en cuanto a la baja producción, a la caída de la producción, era el problema fitosanitario, ¿no? En el que tenía que ver, pues, la propagación de esta enfermedad del moco, que era lo que explicaba la Federación Nacional. Y claro, comienzas a tener todos estos aspectos donde, por ejemplo, se mencionaba el tema del precio, el aumento del precio, lo mencionabas bien tú, Ruth, que, por ejemplo, solamente en mayo de este año hubo un incremento del 24%, es decir, sí tienes este precio y este aumento significativo que no solamente golpea pues a las personas a quienes se exporta este producto, sino evidentemente acá por varios factores. Uno, el tema cultural gastronómico que sin duda hoy que estás en la costa, y bueno, muchos de los que conocemos la costa, sabemos que lo que llega a ser acá en la Sierra del Pan, pues allá llega a ser el verde, ¿no? Precisamente porque es un alimento base en el que pues llega a ser económico para distintos platos que uno puede preparar, pero también por el tema cultural que uno se viene pues digamos formando en ese sentido de cuánto consumes en cuanto a tu dieta alimenticia. Entonces sí tiene que ver estos factores también, y habrá que ver cómo va evolucionando al menos esta parte en específico del problema fitosanitario para ver de qué forma tal vez en algún momento llega a retomar el precio que existía anteriormente. Yalile. Bueno, además de lo que ya ha mencionado Jefferson, también las condiciones climáticas de los primeros meses del año, especialmente de enero, han sido claves. Desde fuertes lluvias hasta escasez de lluvia e incluso inundaciones, demás, también han reducido la oferta del plátano verde. A eso se suma también el aumento de la demanda tanto a nivel local como internacional. Se más o menos estima que dentro del Ecuador el consumo per cápita anual del plátano es de alrededor de 40 kilos per cápita, es decir, consumimos bastante verde. Pero a esto se suma que internacionalmente también ha aumentado la demanda, el consumo, en un 22% en el primer cuatrimestre de este año. Esto también disminuye la oferta interna, y en este sentido, el 70% de producción se destinaba internamente, pero al tener este aumento también en el tema de exportaciones, además del tema fitosanitario, además de los temas climáticos, pues también ahí podemos ver por qué ha encarecido el precio para el consumidor final en el Ecuador. Y eso también se suma el cambio del uso de tierras. Hay varios productores que han optado por otro tipo de cultivos, algunos más rentables, por ejemplo, el cacao. Esto también ha reducido los espacios en los que se siembra y cosecha plátano. Entonces, todos estos factores han llevado a que en este momento tengamos estos precios. Vamos aquí a un corte comercial. Esto es Club de Prensa Ecuador. Regresamos enseguida. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Ha sido un gusto para mí conducir este Club de Prensa Ecuador desde Guayaquil, Ecuador. Voy a agradecer a mis colegas periodistas, Yalile Loaiza de Infobae. Gracias, Yalile. Y también un abrazo grande a Jeff Sanguña, periodista ecuatoriano. Enseguida ustedes quédense con la actualización de las noticias internacionales. Hugo Vecino, listo para hablarnos un poco del por qué se está pintando de negro el muro que divide Estados Unidos de México. Enseguida en Titulares de la Hora. Un buen día.